A propósito del tema de hoy, invitamos a nuestros televidentes a opinar a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. ¿Fortaleció o debilitó el presidente Nicolás Maduro el régimen que heredó hace un año con los votos del chavismo? Pueden escribirnos a las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla, son las cuentas de nuestro equipo periodístico. Saludamos a esta hora en Caracas, Venezuela, a Stalin González, es diputado venezolano del partido Un Nuevo Tiempo, opositor, y está de acuerdo con estos diálogos que hoy tienen su segundo encuentro. Bienvenido, diputado. Buenas noches, ¿cómo está? También quiero saludar en Washington, D.C. a Emilio Viano, es doctor en filosofía, analista político internacional y profesor titular de American University de Washington. Bienvenido, profesor. Gracias por invitarme. También nos acompaña en Boston, Estados Unidos, Carlos Ponce, es coordinador general de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, también vicepresidente de Cambridge University. Bienvenido al programa La Noche. Muchísimas gracias por invitarnos, Jason. Quiero comenzar primero con el diputado Stalin González en Caracas. Cuando falleció el presidente Hugo Chávez, muchos se preguntaban si iba a haber un chavismo sin Chávez. Hoy ha caminado un año ese chavismo sin Chávez, pero ¿cómo es ese mundo ya sin el presidente Hugo Chávez y bajo el gobierno de Nicolás Maduro que hoy enfrenta a Venezuela? Sí, bueno, después de la muerte del presidente Chávez había muchas incógnitas, ¿no? Primero, en una elección que fue muy rápida, 30 días después de la muerte nos ponía en una situación difícil, pero que la Mesa de la Unidad, en conjunto de Enrique Capriles, asumió ese liderazgo y asumió el reto de ir a esa elección. Y pasado un año, bueno, todos sabemos lo que ha ocurrido tras de esa elección, no ha sido todavía claro el resultado de ella. Pero lo cierto que ha dado este año es que tenemos un gobierno sin liderazgo. Es evidente que el presidente Chávez tenía un liderazgo que hoy en día no lo tiene el señor Maduro, que las presiones internas de los diferentes grupos que hay dentro del chavismo ejercen presión ante el gobierno y que las políticas erradas que se venían haciendo en los últimos años, este último año ha sido catastrófico. Tenemos índices de inflación muy altos, escasez, inseguridad personal. Nada más el año pasado hubo 25.000 fallecidos en Venezuela. En Caracas, donde estamos, hubo casi 5.000 personas muertas por producto de la violencia. Es decir, el chavismo, evidentemente sin el liderazgo que tenía el presidente Chávez, ha dado a conocer su interior que tenían por dentro, que es un gobierno ineficiente, con personas que no están capacitadas para llevar las riendas del país, con malas políticas, siendo un país petrolero, donde ha recibido casi un poco más de $1.000 millones durante estos 15 años. Vivimos en la pobreza, en la escasez y con servicios públicos deficitarios, ¿no? Señor Emilio Viano, mucho se cuestionaba lo que el presidente Hugo Chávez hacía por autoritario, por la revolución bolivariana que cercenaba libertades en Venezuela. Sin embargo, ahora parece haberse recrudecido la crítica. El escenario es de radicalización, es de improvisación. ¿Por qué Nicolás Maduro recibe mucho más duro también el látigo de la crítica internacional y de los propios opositores en su país? Claro que sí. Naturalmente hay preocupación para que lo que está pasando, por ejemplo, la militarización del gobierno en Venezuela. Desde el 1999, más de 1.600 participantes en las Fuerzas Armadas fueron miembros del gobierno. En este momento, el 25% del gabinete, incluyendo los poderosos ministerios del Interior y de Finanzas, son en manos de los militares. Más del 52% de las gobernaciones están en manos de militares. El presidente de la Cámara de Diputados, en clara violación de cualquier constitución, es un militar, lo que no se aceptaría en ningún lugar. Y además, mismo el presidente Maduro se viste con una uniforme que parece militar. Sabemos que el 43% de las importaciones de comida, mismo de los elementos esenciales para vivir, son importados, y esto es controlado
por entidades gubernamentales, particularmente militares. Así que la militarización del gobierno, la militarización del país, el hecho de que hay 1.200 generales para 120.000 efectivos en las Fuerzas Armadas venezolanas, que es un récord mundial de número de generales, nos demuestra lo que está pasando en el país. Y por eso será muy difícil regresar a la democracia cuando un país se militariza, porque se constituye una clase que deriva beneficios enormes por ser, por ejemplo, militar, y claramente no quieren abandonarlo. Así que tenemos que trabajar para claramente se reinstituyan la separación de poderes, por ejemplo, que haya un tribunal electoral que verdaderamente sea independiente, que haya una libertad de prensa, y que el gobierno no se olvide que ganó, si ganó así, para un poco más del 50% de los votos. Así que la mitad del país no está de acuerdo y necesitan claramente un diálogo, un acercamiento y tomar en cuenta diferentes puntos de vista. En Boston, señor Carlos Ponce, Nicolás Maduro cumple un año en el poder, pero los venezolanos cumplen 15 años conociendo a los mismos líderes políticos, en este caso 14 del presidente Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro, que fue canciller, que fue vicepresidente y posteriormente presidente. Dentro de todo este panorama, ¿la gente podría hablar de democracia en Venezuela? No, es que sencillamente hay una dictadura desde hace bastante tiempo. Incluso se habla de la elección de Maduro, pero nadie habla de que la llegada de Maduro al poder fue violando la Constitución. Fue incluso el mismo Chávez jamás se logró juramentar como establecía la ley, como establecía la Constitución. Se violentó la ley, se fueron a juramentar Chávez escondido. Supuestamente lo estaban juramentando en Venezuela, lo fueron a juramentar en Cuba. Después Nicolás Maduro no debió haber asumido la presidencia, le tocaba al presidente del Parlamento, de la Asamblea, tomar la presidencia. La toma Nicolás Maduro en violación de la Constitución también. Y después, estando imposibilitado para correr hacia la presidencia, Nicolás Maduro igualito corre hacia la presidencia sin importarle. Total que estuvo además el gobierno con una transición entre un Chávez juramentado a la fuerza cuando estaba en su lecho de muerte, y un gobierno que arranca con una elección donde la minoría, si es que la llegó a ganar, le otorga una ventaja verdaderamente cuestionable. Y de ahí Maduro lo que ha estado es gobernando como un mal clon de Chávez. Ya era malo el gobierno de Chávez al final, un presidente enfermo que no tenía capacidad, con un modelo económico agotado. Maduro toma los malos ministros que tenía Chávez, porque todavía sigue Jorge Giordani dentro del establecimiento de las prioridades económicas de la nación, algo que ha sido terrible durante todos estos 15 años. Sigue ahora peor porque la falta de poder de Maduro, por lo menos Chávez tenía la capacidad de controlar a sus locos, pero en el caso de Maduro tiene que gobernar con la tríada de Ramírez y Diosdado Cabello, o sea que ni siquiera tiene una capacidad de mando. Ni siquiera la propia Fuerza Armada lo respeta. Tengamos entendido que hay 35 oficiales arrestados, no porque se hayan dado un golpe de Estado, sino porque irrespetan al presidente de la República. Entonces, vemos una situación bastante complicada donde yo creo que hay 15 años de una celebración de una torta, una gran torta, por lo que han hecho. Unos datos terribles en materia económica, sí, unos datos terribles en materia de seguridad, unas libertades completamente cercenadas, no hay libertad de prensa, no hay libertad de asociación. El otro día estaba reunido con Mayna Cae, el relator especial de libertad de asociación, y lo que se hablaba era, bueno, simplemente no hay libertad de asociación, no hay libertad de prensa, dejan que se venzan los medicamentos, dejan que se venza la comida. La inflación, según las cifras oficiales, cerró en el 56.2% en diciembre. Ahorita no se quiere ni ver cuánto está la devaluación después de una... Sí. Vamos a evaluar punto por punto, señor Ponce, de lo que está pasando en Venezuela. Estos 2 últimos meses de este año de gobierno de Nicolás Maduro han sido cruciales. Son 60 días de protestas en Venezuela que dejan un saldo de 41 muertos. La Fiscalía del país bolivariano ha tenido incluso que reconocer que hay 97 miembros de la fuerza pública investigados por abusos y torturas contra manifestantes detenidos. Son los protagonistas de la protesta.
Durante más de 2 meses de manifestaciones han denunciado ser víctimas de la represión del Estado. Sin embargo, afirman que aún el gobierno no los ha incluido en la ruta de un eventual diálogo. Un diálogo o un encuentro con el Ejecutivo debe tener condiciones claras para que éste se dé. Tiene que ver presencia del nuncio apostólico y de la conferencia episcopal mediando. Aseguran que su lucha seguirá en las calles de Venezuela, una lucha que desde el 12 de febrero de este año ha dejado, según cifras del Foro Penal Venezolano, 2.354 detenciones. Hay 1.297 casos de libertad condicional, mientras aún 98 personas siguen privadas de la libertad. La Fiscalía investiga 97 miembros de las Fuerzas Armadas por denuncias de torturas y otros excesos contra estudiantes detenidos. En su último informe, el Ministerio Público indicó que 41 personas han muerto durante las protestas, mientras 674 han resultado heridas. Son varios los rostros de la persecución contra la oposición del régimen de Nicolás Maduro. María Corina Machado, destituida por la bancada oficialista de la Asamblea Nacional, denunció este martes en el Parlamento Europeo que la represión en Venezuela es ordenada desde La Habana por los hermanos Castro. Así como no tenemos duda alguna que la orden de represión en Venezuela ha venido desde La Habana y ha sido ejecutada con precisión y sin piedad. No tenemos duda alguna que la pretensión de dividir a las fuerzas democráticas también sale de La Habana. Las presiones contra la oposición se han extendido igualmente al terreno judicial. En prisión permanece el coordinador nacional del Movimiento Voluntad Popular, Leopoldo López, encarcelado el 18 de febrero por supuestamente instigar los hechos de violencia del pasado 12 de febrero. Maduro, te sostienes por la fuerza, la dictadura asesina, encarcela, tortura y reprime. Seguiremos en la calle protestando pacíficamente. Los alcaldes de San Diego, Enzo Escarano, y de San Cristóbal, Daniel Ceballos, fueron detenidos el pasado 19 de marzo y condenados a 10 y 12 meses de cárcel por no retirar las barricadas de manifestantes en sus ciudades. En Caracas, Venezuela, diputado Stalin González, en estos 2 meses de protestas ha habido gran despliegue para contrarrestar las manifestaciones, muchas pacíficas, otras sí se han tornado violentas y hemos visto imágenes también de jóvenes en estas protestas lanzando piedras, causando desórdenes en el tráfico y también dañando instalaciones en Caracas. Sin embargo, no todas han sido así. Ha habido manifestaciones estudiantiles a las cuales han sido reprimidas con chorros de agua, con gases lacrimógenos. ¿Por qué no para esta represión o por qué no exigir que por lo menos pare antes de sentarse a dialogar? Sí, bueno, lo primero es que uno tiene que condenar la violencia, ¿no? Pero también no justifica una piedra o una barricada, no justifica nunca una bala desde disparada de quien sea, y en este caso de efectivos de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional Bolivariana o del Servicio de Inteligencia Bolivariano. Aquí hay personas que han fallecido, donde ya hay responsabilidades claras, donde había funcionarios del SEBIN armados dentro de manifestaciones o custodiando manifestaciones cuando no debieron haber estado ahí nunca. Y con el tema del diálogo, el diálogo es una oportunidad para decirle al gobierno todo lo que tenemos que decirle y que hemos tenido que decir durante estos 15 años y nunca hemos tenido la oportunidad. Tenemos el diálogo para poder decirle que este es un gobierno incapaz con el tema económico, que nos tiene envuelto en inflación, en escasez, no sabemos la transparencia de los recursos públicos. El diálogo o ese debate que se dio el jueves fue una oportunidad para decirle toda la realidad que hay con los presos políticos, porque no nada más son los 93, 94 personas que están detenidos por los hechos del 12 de febrero, sino que tenemos personas que están detenidas desde antes. 9 años tiene el comisario Simonovi, por ejemplo, detenido, personas que tenemos en el exilio, que suelten a todos los presos políticos y que vuelvan todos los exiliados. Y por el otro lado, que se conforme una comisión de la verdad amplia y que una comisión de la verdad que pueda tener a toda la sociedad civil dentro de ella, que podamos buscar investigar qué fue lo que ocurrió durante estos 2 meses, porque la verdad es, y ahí está, es que tenemos la Guardia Nacional desplegada en varios puntos del país y cada vez que hay Guardia Nacional hay represión, hay heridos, y por otro lado el desarme de los llamados colectivos, que evidentemente cada vez que aparecen siempre hay una víctima que lamentar, hay un fallecido y que son órganos parapoliciales o paramilitares que están del lado del gobierno.
Señor Emilio Viano, en Washington, 97 miembros de la fuerza pública investigados por abusos y torturas contra manifestantes detenidos. Esto es reconocer que se les fue la mano en la forma de controlar los desórdenes o las protestas pacíficas que terminaron en desórdenes. ¿Hasta dónde un gobierno puede utilizar la fuerza pública o permitirle a los agentes de la fuerza pública que detengan una manifestación? Bueno, claramente todos condenamos y lamentamos violencia de cualquier parte, de los manifestantes o del Estado, pero en este caso parece muy claro que el Estado que ha decidido de utilizar la mano dura y como dijo la señora Machado, claramente serán asesores cubanos que están planeando bastante de todo lo que está pasando ahí, movilizando las Fuerzas Armadas y los otros cuerpos de policía de Venezuela. Y claramente, como vemos también en otras partes del mundo, Ucrania particularmente en estos días, es muy lamentable cuando la gente no puede expresar su propia opinión libremente, cuando hay más y más intimidación, represión, particularmente por el uso de la Guardia Nacional, de los militares que, como recién hicieron, invaden a ciertos barrios a donde hay más protesta para intimidación de la población que no pueda salir de su casa, que tengan temor de manifestar su opinión, que no puedan untarse a otros para ejercer sus propios derechos. Y como dije antes, claramente la militarización creciente de Venezuela, del gobierno, de las gobernaciones, de los ministerios, mismo un militar encabezando la Cámara de Diputados, que es contra cualquier separación de poderes, nos demuestra que la democracia está desapareciendo y que tenemos que poner presión sobre Maduro para que haya negociaciones serias para restablecer la separación de poderes, la libertad de expresión, la libertad de prensa y un tribunal electoral que sea verdadero. Y en eso esperemos que los países, particularmente de la OEA, latinoamericanos, se empeñen a actuar más de lo que hasta ahora, cuando guardan un silencio abrumador en frente de más de 40 muertos y de una situación caótica. Tenemos que hacer una primera pausa comercial. Ya continuamos analizando con nuestros invitados la situación de Venezuela un año en el poder de Nicolás Maduro. Y a propósito del tema de hoy, estamos invitando a nuestros televidentes a que opinen a través de las redes sociales y a la cuenta de Twitter de nuestro programa. ¿Fortaleció o debilitó el presidente Maduro el régimen que heredó hace un año con los votos del chavismo? Pues esto es lo que nos escriben. Lewis Acuña dice: régimen es régimen, no le importan los votos, más bien lo puso en evidencia y lo está desbordando. También escribe Oscar Palacios, dice: el debilitamiento es evidente, el pobre país va a la debacle total, sin atenuantes, sin esperanzas. También nos escribe Andrés Moscot y dice: debilitó no solo al chavismo, sino a Venezuela. Vamos a la pausa y al regresar vamos a evaluar la debacle económica en la que se encuentra Venezuela, pero también la situación de los presos políticos en este gobierno que ha tenido el señor Nicolás Maduro. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.